Buenas tardes. Brindo un cordial saludo en nombre del profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Maestras y maestros que el día de hoy nos acompañan en esta transmisión en vivo por el canal de YouTube del Sindicato de Maestros. El día de hoy damos inicio con el desarrollo del segundo simposio denominado Desafíos en los procesos de actualización y capacitación docente, contando con la distinguida participación de la doctora Alicia de Alba, quien abordará el tema Presencialidad, Internet y vínculo pedagógico. Maestras y maestros, sean todos ustedes bienvenidos. Buenas tardes, profesor Jorge Rodríguez Rodríguez. Es un gusto saludarlo. Me permito comentarles la dinámica a trabajar. Se hará lectura del currículum de la doctora Alicia de Alba. Acto seguido, se presenta la exposición de la ponente. Por tal motivo, les pedimos a las y los maestros que nos acompañan redacten sus preguntas en el chat de esta plataforma durante la intervención de la doctora, acompañándola de su nombre y región sindical. Al término de la intervención, se destinará un tiempo para dar respuesta a las mismas. Posteriormente, la doctora se despedirá de su audiencia. Enseguida, se dará el cierre y agradecimiento. Les recordamos que le den clic a la campanita y se suscriban en el canal de nuestro sindicato SEMSEM MX. Buenas tardes. Es un honor para mí compartir con ustedes la trayectoria académica de la doctora Alicia de Alba. Es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Autónoma de México. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT SNI 3, de la Academia Nacional de Educación Ambiental, ANEA, y actual directora de la revista Perfiles Educativos ISUE UNAM. Es profesora titular del Seminario Básico La Construcción del Campo de la Pedagogía, el cual se encuentra inscrito en el programa de posgrado en Pedagogía de la Universidad Autónoma de México. Realizó su postdoctorado en Filosofía Política en la Universidad de Essex, Inglaterra, bajo la tutoría de Ernesto Laclau. Cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como un doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España. Ha sido pionera en México y en América Latina en la incorporación y análisis de temáticas, perspectivas y autores de frontera. Una de sus preocupaciones nodales ha sido ampliar los horizontes y contribuir a la edificación de puentes entre investigadores mexicanos, latinoamericanos y de distintos puntos del orbe. Mantiene una productiva interlocución con autores a nivel internacional en países como Argentina, Brasil, Inglaterra, Alemania, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y China, lo cual se observa en publicaciones y congresos. Su investigador principal en sus tres líneas, teoría y educación, currículum y educación ambiental, es de carácter teórico y conceptual. Algunas de sus investigaciones han contado con el apoyo de CONACYT y PAPIT y organismos gubernamentales. Cuenta con una obra extensa, la cual ha sido traducida al inglés, alemán y portugués. Ha sido invitada por universidades en Argentina, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Canadá, Estados Unidos,
España, Alemania, Inglaterra, Australia, Sudáfrica y China. Entre sus principales libros y artículos se encuentran Teoría y Educación, la pedagogía en los avatares de la epistemología y la ontología, actualmente en proceso de publicación, y coordinado con Carlos Ángel Hoyos Medina, Sujetos en Proceso, Diversidad, Movilidad y Políticas de Subjetividad en el siglo XXI, 2017. Con Michael A. Peters, Diálogos curriculares entre México y Brasil, 2015. Con Alice Casimiro López, Pensar con Foucault, Nuevos Horizontes e Imaginarios en Educación, 2011. Con Manuel Delgado, Currículum y Sociedad, El peso de la incertidumbre, la fuerza de la imaginación. Curriculum in the Postmodern Condition, 2000. Con Michael Peters, Edgar González Guadiano y Colin Lackers. Curriculum and Society, Curriculum Crisis, Mito y Perspectiva, 1991. Adelante, doctora Alicia de Alba. El Magisterio Estatal espera con ansiedad su disertación. Muchas gracias, Karina, por la presentación. Muchas gracias al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y en particular a su secretario general, José Manuel Uribe Navarrete, egresado de nuestra mutua casa de estudios, nuestra alma mater, la UNAM, en particular de FES Acatlán. Muchas gracias al profesor Jorge Rodríguez, quien amablemente se puso en contacto conmigo, platicamos para llevar a cabo esta charla con ustedes. A la profesora Gabriela Santillán Fernández, a la profesora Karina Arellano Vázquez, y a mi colega, amiga y compañera Patricia Mar, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Bueno, pues para mí es realmente un honor, un gusto, un placer estar con ustedes esta mañana para hablar un poco sobre este asunto de presencialidad, internet y vínculo pedagógico. Hay una inquietud ya desde hace mucho tiempo, ya lo veremos un poco más despacio, sobre el asunto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Voy a hacer hincapié en particular en Internet. Claro que está todo lo demás, ¿verdad? Las redes sociales y demás. Pero si no nos había caído el 20 sobre la importancia de esto, pues ahora, con la pandemia de COVID, que nos ha hecho pasar momentos muy difíciles en toda nuestra vida personal, nuestra vida social, familiar, académica, profesional, pues ahí ya no nos queda la menor duda, ¿no?, de la importancia. Y es un poco lo que el día de hoy quiero platicar con ustedes, la cuestión de la presencialidad en esta situación en la que nos encontramos en este momento actual. Este jueves 4 de febrero del 2021. Saben que a mí me gusta mucho en lo que escribo y en lo que leo y en fin, saber la fecha en la que se dijeron las cosas o se escribieron. Ahora con las redes sociales se reenvían muchos mensajes que no sabe uno realmente con qué fecha son, quién lo dijo, en fin, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí en la Ciudad de México este jueves 4 de febrero del 2021 y son exactamente las 12 horas para abordar este tema de presencialidad
Internet y vínculo pedagógico. Pues les decía, ¿no? A partir de la pandemia del COVID-19, que ha afectado de manera radical la vida de docentes y estudiantes, decía yo, la vida en todos los aspectos, se analizan y se reflexiona sobre algunas de las condiciones actuales impuestas por esta situación al sistema educativo nacional en todas sus modalidades y niveles y de manera específica a los docentes, a nosotros, las docentes y los docentes. Y de manera todavía más específica a la práctica docente en todos los niveles educativos. Bueno, en esta plática voy a partir de dos cuestiones. El carácter constitutivo de Internet en la conformación de los sujetos sociales del siglo XXI, y de la falacia, lo que yo considero que es una falacia, presencialidad versus virtualidad. Entonces vamos a ver cómo está ahí ese asunto, porque nos atañe de manera directa. En este mismo momento nos atañe, ¿no? Estamos presentes o ausentes, ¿no? Cómo está la relación, la comunicación entre ustedes y yo que estoy hablando, en fin, cómo es eso, ¿no? De la virtualidad. O sea, realmente hay una oposición entre virtualidad versus presencialidad. Es un tema, desde mi punto de vista, que se tiene que ir construyendo en todos los sentidos, desde la práctica docente, en los ejercicios teóricos, en las reflexiones. Bueno, entonces, se parte de estos dos elementos, ¿no? De el carácter constitutivo de Internet y de la falacia, ¿no? Entre presencialidad versus virtualidad. ¿Para qué? Queremos arribar a dos nociones, pero dos nociones que realmente en esta época de la pandemia han surgido de la práctica docente. Y tal vez de otras muchas prácticas, pero en nuestro caso nos interesa la práctica docente, que son las nociones de presencialidad virtual sincrónica, PVS, y presencialidad virtual diacrónica. Ahorita, por ejemplo, estamos en un ejercicio de presencialidad virtual sincrónica, porque estamos todos y todas en un espacio virtual en donde nos podemos ver, en donde nos estamos escuchando. Ahorita ustedes me están escuchando a mí. En algún momento yo voy a atender sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, sus críticas, todo lo que quieran compartir, ¿no? Entonces, se parte del carácter constitutivo de Internet en la conformación de los sujetos sociales, políticos, culturales, pedagógicos del siglo XXI, de la falacia presencialidad versus virtualidad, para arribar a estas nociones en nuestra práctica docente y en nuestras prácticas pedagógicas de presencialidad virtual sincrónica y presencialidad virtual diacrónica. Sí, desde luego vamos a recuperar esta idea de lo híbrido, ¿no? Desde luego, pero vamos a hacer un énfasis en todo caso, la relación entre lo híbrido, las modalidades híbridas que se habla hoy en día en la educación, y estas dos nociones, insisto, que no son una ocurrencia, ¿verdad? No es que a Alicia de Alba se le ocurrió ahora hablar de presencialidad virtual sincrónica y presencialidad virtual diacrónica. No es tampoco esta cuestión que en muchas ocasiones se piensa de, bueno, es que en lo teórico, pero no tiene nada que ver con lo práctico. En fin, todas esas nociones con las cuales y todas estas ideas, prejuicios y cuestiones muy sedimentadas en nosotras y en nosotros sobre nuestra práctica docente, nuestras prácticas pedagógicas,
por ejemplo, en esta relación entre teoría y práctica, ¿no? Entonces, es que de la práctica misma, de la praxis, ¿no? Esa praxis en sentido en que la trabajan, entre otros, Carr, ¿no? Desde la práctica, que es un concepto complejo, han surgido estas prácticas dentro de la práctica docente. Y entonces yo estoy haciendo un ejercicio de elaboración conceptual sobre lo que está sucediendo. No lo estoy inventando, estoy tratando de recuperarlo y de ponerlo en la mesa de la discusión, del análisis, para, para que nosotros, como todos los elementos teóricos, podamos utilizar estas nociones en nuestras prácticas, en nuestras reflexiones. Bueno, vamos a arribar a estas nociones para enfatizar la importancia de la tlamashtia u operación pedagógica en la pandemia COVID-19. Y en esta tlamashtia u operación pedagógica vamos a mirar la constitución del vínculo pedagógico, o sea, el vínculo pedagógico en la operación pedagógica o tlamashtia, para la construcción o en la construcción de la presencialidad virtual sincrónica y la presencialidad virtual diacrónica. En este punto vamos a enfatizar la importancia de esta categoría, noción de concepto de tlamashtia u operación pedagógica, y también esta cuestión de la constitución o sea, ¿qué papel juega el vínculo pedagógico en la construcción de la presencialidad virtual sincrónica y de la presencialidad virtual diacrónica? Bueno, esta es, digamos, la introducción. Entonces vamos a iniciar el desarrollo de estos aspectos. Decíamos, se parte del carácter constitutivo de Internet en la conformación de los sujetos sociales y pedagógicos del siglo XXI. Esto es, cuando fue la transición del siglo XIX al siglo XX, entre otras muchas cosas, pero como una cuestión simbólica muy real, ¿no? Está la cuestión de la luz eléctrica, de la electricidad, pero vamos, de la electricidad en general. ¿Qué sucede? Miren, una tía abuela que yo tuve, que quise muchísimo, era muy, muy viejita, ya era muy viejita cuando yo nací, en fin. Ella contaba, ella y en fin, de su familia, de esa transición en donde no sé si un bisabuelo o lo que sigue para el mío, no había que podía tener la luz eléctrica, pero no la quería porque decía que eran cosas del diablo y en fin, no. Entonces, hay personas, por ejemplo, en el paso del siglo XIX al siglo XX, que pudieron, digamos, entrar al siglo XX, pero que no entraron. Muchas porque no pudieron, ojo, y algunas, como eso que les estoy comentando, porque no quisieron, ¿no? Pareció que no era cosa de su momento, en fin. Algo similar nos pasa a las generaciones contemporáneas, aunque, insisto, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Pero sí hay todavía una resistencia al cambio tecnológico, ¿no? Y a lo que esto implica en términos de operación pedagógica, de práctica docente, de planteamiento de distintas pedagogías. Ya estamos en los años 20 del siglo XXI, ¿no? Y todavía hay quien, bueno, es una de las cosas que tendríamos que tomar también muy en cuenta, todas las brechas que estamos ahorita
enfrentando, ¿verdad? Y una pues es la brecha generacional. Desde luego no es la única, pero es importante. Entonces, eh, estas personas, digamos, hay personas que estuvieron en el siglo XX, pero que no fueron sujetos del siglo XX. En muchas ocasiones, no por su voluntad, sino por todos los problemas de desigualdad y de acceso a, a la cultura y a los bienes, ¿verdad? Los bienes simbólicos, materiales, culturales. ¿Eh? Que esto nos sucede ahorita también, del siglo XX al siglo XXI, y ahora en este momento, este día, en el 2021. Por eso quiero hacer mucho énfasis. Este asunto de, del cambio tecnológico, miren, les voy a leer unas cuantas citas. Es una preocupación que he tenido desde hace ya algunas décadas. En 1996 organizamos el último coloquio de Currículum Universidad de 3 coloquios que organizamos en aquel momento. Y en ese evento trabajamos sobre la cuestión tecnológica, ¿no? El cambio tecnológico. Y voy a empezar con una cita de José Antonio Esteva, mi querido amigo, esposo de Celia Ramírez, investigadora del ISUE, que estuvo en ese coloquio en 1996, y yo aquí lo estoy citando en un libro, en donde dice: la revolución tecnológica no solo afecta a los modos de producción, está originando incluso la necesidad de pensar diferente. Ya hoy en día los neuropsicólogos y una serie de profesionistas, de especialistas, están estudiando los cambios a nivel de operaciones cerebrales, ¿no? que se producen o que están provocadas por la cuestión, por este cambio tecnológico ya en la vida cotidiana. Porque fíjense, en 1996, en ese coloquio que fue muy interesante, una de las cuestiones que se planteaban es que nosotros, mi generación, y para arriba y todavía para abajo, algunas generaciones, fuimos educados y educadas en átomos. O sea, como que nuestro máximo nivel de abstracción sobre la vida cotidiana era en átomos, ¿no? Sin embargo, y ustedes, profesores, profesoras, maestras, maestros, que están en la plena juventud y que se han incorporado a toda esta cuestión del cambio tecnológico, creo que me van a conceder la razón cuando yo les diga que ya una gran parte, digamos, de la población ya es su nivel de abstracción sobre lo cotidiano, ¿no? No la especialidad, ya está la cuestión de los bytes, ¿no? Y hay una anécdota muy interesante de un autor que por aquellos años 96, 95, 96, entra a un edificio en Nueva York, en Washington, en Chicago, en fin, y le dice la persona que lo recibe, porque tiene que pasar ahí con su laptop, ¿no? Su computadora, dice: ¿cuánto vale su computadora? Entonces dice: ¿cuánto vale en bytes o en átomos? Pues la chica se queda así como: ¿qué le pasa a este señor? ¿No? Entonces él dice: mire, en átomos vale $2,000, pero en bytes vale, no sé, $80,000, $100,000, $120,000. Bueno, ya la chica no sé qué, hace una anotación, y a partir de esto desarrolla, ¿no? Toda la cuestión de pensar en bytes, pensar en átomos.
Ahora para nosotros es muy común tener un celular, tener una computadora, cuando menos para todas aquellas y aquellos que tenemos acceso, ¿verdad? Es muy común tenerlo. Que tenemos siempre que pensar en quienes todavía no tienen acceso. Ese es el punto más importante de este punto, de los dos puntos de los cuales estoy partiendo. Entonces, el asunto es que, como dijo José Antonio Esteba, todo el cambio tecnológico, los cambios tecnológicos, no solamente están afectando los sistemas de producción, toda la interrelación de sistemas, o sea, no solo los de producción, sino está afectando a toda la interrelación de sistemas que constituyen el sistema, digamos, ¿no? En el que vivimos, el cual, por cierto, está emplazado hoy en día por esta pandemia, ¿no? Bueno, el asunto es que a ver, me perdí un poquito por estar aquí viendo mi... Sí, les decía, este sistema, toda la interrelación de sistemas que está emplazado hoy en día por la cuestión de la pandemia. O sea, nos está diciendo la pandemia misma, a ver qué pasó con el sistema. Pero está afectando a todo este sistema y, como dice José Antonio Esteba, a la manera de pensar, la manera de percibir, la manera de simbolizar. Por eso es que yo me atrevo a decir que me atrevo y además lo afirmo, que Internet, en particular Internet, es constitutiva, la red, ¿no? La red Internet es constitutiva de los sujetos del siglo XXI, así como, digamos, la electricidad y toda la revolución industrial fue constitutiva de los sujetos del siglo XX. Esto es, si estamos conectados, estamos online o estamos offline, ¿no? Estamos en línea o estamos fuera, estamos dentro del siglo XXI o estamos fuera del siglo XXI. ¿Qué implicaciones tiene esto en el campo de la educación? En el campo de los sistemas educativos, tiene implicaciones muy serias, ¿no? Porque hay una exclusión social, política, cultural, si no se tiene acceso a Internet y todo lo que Internet implica, desde luego, ¿no? Entre otras cosas, esta posibilidad de encontrarnos hoy en día. Es un asunto que la clase política y el sistema educativo, nosotras y nosotros como docentes, tenemos muy claro, ¿no? Que tenemos que unir esfuerzos y luchas para que se logre la inclusión absolutamente de toda la población de nuestro México y de toda la población de nuestra América Latina y de toda la población del mundo mundos, ¿no? Es muy importante. Entonces, este es un primer punto. O sea, Internet está afectando, ya se está estudiando si lo está afectando para bien, para mal, en fin, todo esto, pero está afectando de manera constitutiva, es lo que a mí me interesa, ¿no? Está afectando de manera constitutiva el ser sujeto social, político, cultural del siglo XXI o el no serlo, ¿no? Entonces, este sería uno de los primeros puntos, ¿no? El primer punto es déjenme ver. Les quería yo leer un par de citas. Yo pensé que había sido antes, ¿no? Pero creo que la primera vez que hablé sobre esto, bueno, desde luego, tuvimos este coloquio en 1966 y fue en un trabajo sobre cambio tecnológico, currículum universitario y contacto cultural, presentado en el seminario La Universidad y la Producción en la Transferencia de Conocimientos,
celebrado en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, los días 11, 12 y 13 de septiembre de 1996, en donde, por cierto, también presentó un trabajo, una disertación muy interesante, Henry Giroux y Aronowitz estuvieron en ese. Bueno, esto en el 96. 10 años después, digamos que yo insistí en los mismos términos que en el 96, en el 2006, sobre este asunto, ¿no? Todavía en el 2006 no teníamos lo que tenemos hoy en día, pero sobre todo no nos había pasado algo como esto de la pandemia que nos ha obligado a voltear la cara para este asunto, ¿no? Bueno, entonces aquí yo estoy hablando del cambio tecnológico constitutivo de la inclusión y la exclusión social. Esto que decíamos de sujetos online, sujetos offline. Entonces, este es un asunto que estamos viviendo con mucha fuerza en todos los niveles educativos ahora con la pandemia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en muchas ocasiones no tienen acceso. Bueno, también quienes tienen acceso, que tenemos todas y todos en algún momento dificultades para problemas técnicos, ¿no? Que falla el internet, en fin. Pero quienes no tienen acceso, entonces también esto nos ha llevado a recuperar y a repensar la dimensión didáctica, pedagógica de nuestra práctica docente, ¿sí? Y entonces vemos cuestiones muy interesantes, experiencias muy interesantes de cómo en todos los niveles educativos, maestras, maestros, profesoras, profesores, están ideando múltiples formas, hacer una combinación de medios, ¿no? De medios virtuales con medios presenciales físicos, con medios tradicionales de comunicación como el radio, como mandar mensajes, qué sé yo, mensajes, en fin, para mantener al sistema educativo vivo, pero mantener al sistema educativo vivo significa mantener, sostener el vínculo pedagógico. Bueno, entonces, este es el primer aspecto de los dos aspectos que, voy en el primer aspecto y, en fin, vamos bien, vamos bien de tiempo, pero pensé que era más temprano. Ahora, el segundo aspecto del que parto es la falacia presencialidad versus virtualidad. Me parece que, bueno, así se ha pensado, pero que hay una exigencia también de nuestra práctica pedagógica, de nuestra práctica docente para pensar y para llegar a esta afirmación que estoy haciendo. Es una falacia, presencialidad versus virtualidad. ¿Existe presencialidad en la virtualidad? Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Existe ausencia en la presencialidad? Porque pareciera que la virtualidad tendría que ver algo con estar ausente, ¿no? Como no estás ahí. Bueno, yo sí estoy aquí, ahora ustedes también, ¿no? Estamos aquí de manera virtual, presencial. Entonces, esta es una pregunta que nos ha llevado a este ejercicio de conceptualización. No podemos plantear de manera tan tajante el que una modalidad es presencial y otra modalidad es virtual, porque además ahora, en este momento histórico, se está dando un interjuego
muy interesante de múltiples modalidades. Insisto, se ha recuperado la cuestión de la radio, se han inventado y puesto en marcha formas de comunicación en los distintos contextos educativos del país para sostener al sistema educativo. Y porque además sostener el sistema educativo en este momento, insisto, lo más importante es sostener el vínculo pedagógico. Los contenidos son importantes, siempre son importantes. Es más, en algún momento los estudiantes, las estudiantes, los alumnos, las alumnas, lo que quieren son contenidos, porque están agobiados y agobiadas igual que nosotros por el asunto de la pandemia. ¿Sí? Entonces, no hay que ver mal a los contenidos de ninguna manera, pero lo más importante ahorita es el vínculo pedagógico. Y entonces la pregunta sería si hay presencia, si hay presencialidad en la virtualidad. Esa es la pregunta con la que vamos a continuar. Y luego también existe una suerte de ausencia o de no presencia, una suerte de no presencia en la presencialidad. Y entonces podemos poner ejemplos de estar en una conferencia justo presencialmente y estar pensando en otra cosa o acá con el WhatsApp mandando mensajes, en fin, no estar no presente en la presencialidad. ¿Sí? O sea, creo que podemos tener muchos ejemplos al respecto. Entonces, aquí la cuestión, insisto, para pensarla y para incorporarla y para simbolizarla, tiene que ver en gran medida con cómo hemos a lo largo de las décadas incorporado el cambio tecnológico, los cambios tecnológicos, y tiene que ver, y esta incorporación tiene que ver con las brechas, ¿no? Con la brecha generacional, con las brechas de la alfabetización, porque si hoy hablamos de alfabetización, claro, hablamos de alfabetización en un sentido, en el sentido que se hablaba hace varias décadas de alfabetizar en la lectura y en la escritura, ¿no? Pero ahora hay que leer muchas cosas, muchos lenguajes, ¿no? Hay que alfabetizar en estas formas de comunicación, es otro lenguaje. Hay que alfabetizar en la cuestión ambiental, ¿no? Es un lenguaje, hay que alfabetizar en las perspectivas de género, las luchas feministas, y todas estas alfabetizaciones tienen que ver con diferentes brechas, ¿no? Bueno, entonces, aquí el asunto es, con toda esa complejidad social, pedagógica, política, cultural, económica actual, en los sistemas educativos, en nuestros sistemas educativos, podemos oponer presencialidad versus virtualidad, o tenemos una cuestión categórica, un imperativo, ¿verdad? Un imperativo social, pedagógico, de pensar cómo construir, o cómo estamos construyendo, pero de reflexionarlo, pensarlo y verbalizarlo, la cuestión de la presencialidad en la virtualidad. Entonces, partimos de estos dos aspectos del carácter constitutivo de Internet en la conformación de los objetos sociales y pedagógicos del siglo XXI y de la falacia presencialidad-virtualidad para arribar, les decía desde un inicio, en estas dos nociones, pero estas dos nociones que surgen de nuestras prácticas pedagógicas y nuestras prácticas docentes, en la pandemia, digamos, se hacen más visibles. Quienes han trabajado en sistemas de educación abiertos y a distancia saben que esto es un asunto que ya se trabaja, ¿no?
incluso el diseño de una plataforma tiene mucho que ver con cómo contribuir a la construcción de la presencialidad en la virtualidad o cómo obstaculizarla. También en el salón de clase y en la presencialidad física, corporal, también hay formas de contribuir a una presencialidad comunicativa o a una presencialidad que puede propiciar la no presencia en ese momento de el estudiante, del alumno, de la alumna, o incluso de la profesora o del profesor. Entonces, queremos arribar a estas dos nociones, ¿no? La noción de presencialidad virtual sincrónica y la noción de presencialidad virtual diacrónica. Y vamos a ver, vamos a quitar la palabra nociones, ¿no? Vamos a quitarnos esa cuestión que luego nos molesta de lo teórico. Vamos a ver cómo se están dando nuestras prácticas docentes, si estamos promoviendo a través de nuestras prácticas docentes una virtualidad, una presencialidad virtual, o si a través de nuestras prácticas docentes lo que estamos haciendo es propiciar, obturar, digamos, ¿no? Obturar la posibilidad de la presencialidad, tomando, digamos, por temor puede ser, por temor, por desconocimiento, no por mala práctica ni mala voluntad, pero obturando la posibilidad de la construcción de la presencialidad en la virtualidad. Entonces, aquí sería como una invitación para ver nuestra práctica docente por dónde anda. Estamos construyendo a través de nuestra práctica docente, estamos contribuyendo a la construcción de la presencialidad virtual. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar más nuestra reflexión sobre cómo a través de nuestra práctica docente estamos obturando o estamos propiciando la construcción de la presencialidad virtual sincrónica? Pues en la presencialidad virtual, pues tomando estas dos variantes de la presencialidad virtual, ¿no? Hay una presencialidad virtual sincrónica y una presencialidad virtual diacrónica. Voy a empezar con la diacrónica. En muchos de los sistemas, de los programas de diplomados, maestrías, doctorados, licenciaturas y de otro tipo, digamos, hay una presencialidad virtual diacrónica. Esto es, no tengo que estar yo en el mismo tiempo con estudiantes o con un público, ¿no? Sino que ya la misma plataforma, les decía, propicia este tipo de presencialidad virtual. Y además son plataformas muy exigentes, ¿eh? Les digo porque yo he tenido algunas experiencias en ellas. Y entonces ahí puedo saber de mis estudiantes quién estuvo dentro del espacio educativo, pedagógico educativo, en qué horarios, quién no estuvo. También se puede saber del equipo docente quién ha estado, quién no ha estado, en fin, ¿no? Porque eso pues se va registrando también con la tecnología. Pero entonces yo puedo revisar los trabajos de estudiantes en los horarios en que yo decida hacerlo. Y puedo, y estudiantes también pueden organizar su tiempo, pero no estamos en el mismo momento, en el mismo horario, no estamos presentes, sino que hay puede haber una virtualidad virtual diacrónica, y mi experiencia ha sido que han sido experiencias de virtualidad, de presencialidad virtual muy interesantes, muy productivas, estas diacrónicas, ¿no? En donde además se forman amistades, se forman grupos de discusión, o sea, que son muy, muy, muy productivas y que en ocasiones pueden arribar antes de la pandemia a ciertos eventos
de presencialidad corporal física, seguir en la presencialidad virtual, ¿no? Diacrónica, insisto, hay muchas plataformas que ya tienen esto muy estudiado y que ya se ha puesto en marcha por muchísimos años. Hay universidades completas que solamente trabajan con esta modalidad. Bueno, ahora me voy a la presencialidad virtual en la que estamos en este momento. La virtualidad, la presencialidad virtual o la virtualidad presencial, la presencialidad virtual en la que estamos en este momento es la presencialidad virtual sincrónica, que significa que estamos en el mismo espacio al mismo tiempo, ¿sí? O sea que es una cuestión, una relación cronotrópica. Estamos en el mismo espacio al mismo tiempo, con intereses y con objetivos comunes, conversando, analizando, reflexionando sobre la cuestión de la presencialidad virtual en la pandemia, en nuestro México, en nuestra América Latina, en el mundo mundos. Pero lo estamos haciendo al mismo tiempo. Bueno, esto se queda en el canal de YouTube del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Entonces, habrá quien lo pueda ver y analizar en otro momento. Pero quienes estamos ahorita, estamos en una presencialidad virtual sincrónica. Bueno, eso decíamos, partimos del carácter constitutivo de Internet en la constitución de los sujetos sociales, pedagógicos, culturales del siglo XXI y de la falacia presencialidad versus virtualidad para arribar a estas nociones. Ahora, esto no quiere decir que nosotros veamos mal de ninguna manera la presencialidad física corporal. Es excelente, o sea, es maravilloso, ¿no? Lo que sucede es que nuestras condiciones actuales de existencia, de vida, nos han obligado a recurrir a estas formas de comunicación. Estas formas de comunicación que tenemos en donde nos estamos comunicando de otras maneras. Y bueno, entonces espero que estas nociones, que estas ideas, que estas prácticas, o sea, que sirvan para el análisis de nuestras prácticas docentes y nuestras prácticas pedagógicas, que sirvan como lentes para ver estas prácticas, nuestras propias prácticas. Ahora, ya para el último punto, voy a terminar yo creo que en unos 20 minutos o algo así. El último punto es, dice, arribamos en esto, en estas prácticas de presencialidad virtual sincrónica y de presencialidad virtual diacrónica, y en esto enfatizamos lo siguiente: la importancia de la tlamachtia u operación pedagógica, y en esta operación pedagógica, la constitución del vínculo pedagógico en la construcción de esta presencialidad en la virtualidad. Fíjense, para que se dé la presencialidad en la virtualidad, digamos como una condición, casi sí, solo sí, se da el vínculo pedagógico. Puede haber otro tipo de relación, pero para tener una presencialidad virtual, pasa por la constitución, la conformación del vínculo pedagógico. Entonces, este énfasis lo vamos a tocar en 2 puntos, ¿no? La importancia misma de la tlamachtia u operación pedagógica. Y aquí quisiera partir de unas nociones,
de una noción, principalmente, bueno, de dos, bueno, vamos a ver de cuántos, de juegos de lenguaje y formas de vida. Juegos de lenguaje y formas de vida. Esto es, quienes me han escuchado dirán, otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, Wittgenstein, un filósofo muy importante, cuando era joven escribió el Tractatus Lógico-Filosóficos y era tan modesto, tan modesto, que llegó con su maestro Bertrand Russell y le dijo, aquí están resueltos todos los problemas de la filosofía, por lo tanto, tú, maestro mío, filósofo, te quedas sin trabajo y se quedan sin trabajo todos los filósofos. Y entonces se retira, digamos, ¿no? Porque él decía que el problema de la filosofía era un problema de lenguaje y que tenía que ver desde luego con las guerras. Esto lo escribe en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en donde si tuviéramos un lenguaje unívoco, o sea, que solamente tuviera un solo significado, cada palabra un solo significado, se acabarían los problemas de la humanidad. Porque entonces no se prestaría a confusiones, ¿no? Bueno. Entonces les decía, pues como era muy modesto, dijo, aquí yo ya terminé, ya resolví los problemas de la filosofía para siempre. Pero además de modesto, esto sí es en serio, era muy inteligente, y siguió viendo y viniendo, haciendo cosas. Por cierto, una de las cuestiones que hizo Wittgenstein fue dar clases a niños pequeños, a niños de, digamos, edad como de primaria, en nuestro contexto. Y hay Konrad Vilanov, que es un investigador de Cataluña, estudió lo que Wittgenstein construyó para poderse comunicar con las niñas y los niños, porque él decía, es que no me puedo comunicar, se desesperaba. Entonces creó un diccionario, ¿no? Una especie de diccionario, de enciclopedia. Bueno, Konrad dice que a partir de la experiencia de docente de Wittgenstein, él llega a un cambio epistémico en su sistema filosófico y a una tesis ética, ¿no? Pero nos vamos a quedar en la parte epistémica. Esto es que Wittgenstein bueno, que este fue un aspecto muy importante. Y luego él llega a su segundo sistema filosófico. Incluso hay quienes dicen que Wittgenstein tal vez es el único filósofo que ha planteado dos sistemas completos en su vida. Bueno, y en ese segundo sistema, él dice, no solo no es posible un lenguaje único, sino que lo que hay son juegos de lenguaje. Juego de lenguaje es una categoría muy fuerte, no crean que es así una categoría sencilla, porque entonces cada juego del lenguaje tiene su lenguaje y tiene sus reglas de inglés o reglas de permanencia, en fin. Y algo muy importante, que aquí me voy a centrar para pasar a la siguiente noción, que es lo de cronotropo, para ver la importancia de la tlamastia, ¿no? Entonces, dice, un lenguaje no solamente es el lenguaje oral y escrito, sino es todo lo que lo constituye, todos los elementos que tienen una significación. Y pone un ejemplo en su libro de investigaciones filosóficas. Bueno, esto él lo publica en investigaciones filosóficas, que es como su segundo sistema de pensamiento. Entonces él dice, bueno, no solamente son los elementos orales y escritos, sino cualquier elemento que tenga significación dentro de un contexto, digamos, ¿no? Entonces pone como ejemplo, en esto iba, lo de la construcción de una pared, digamos, ¿no? Entonces dice, en la construcción de la pared, si el constructor, el albañil, en fin, el trabajador de la construcción, hace esta seña, así, ¿no? Pasa en otro tabique. En ese juego del lenguaje quiere decir eso. Pero no, si lo sacamos de ese juego del lenguaje, puede
no tener significado o tener otro significado, otra significación. Y así los colores, los elementos arquitectónicos, por ejemplo, en nuestro caso, la distribución de cómo están las sillas, las mesas, los pupitres en la escuela, ya tiene una significación en cuanto a qué tipo de juego de lenguaje pedagógico estamos empleando, ¿no? Entonces, los juegos del lenguaje que tienen que ver muchísimo con el concepto de discurso de Ernesto Laclau, pero ahorita no nos vamos a meter a ese asunto. Los juegos del lenguaje, o sea, comprender más la realidad como juegos del lenguaje, no como lenguaje oral, solo como lenguaje oral y escrito, porque por supuesto el lenguaje oral y el lenguaje escrito son muy importantes, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un concepto de cronotropía o de cronotropia, que significa el tiempo, el espacio, las circunstancias, el movimiento. Ahora, la maestría o operación pedagógica es lo que sucede en un tiempo, bueno, sí, en un tiempo, en un espacio, en circunstancias específicas, para que se construya o no el vínculo pedagógico. Entonces, la maestría es una interpelación, y es una interpelación que implica un proyecto promesa. Y fíjense, nosotros en este momento que estamos viviendo, como educadoras, como educadores de México, de América Latina, del mundo mundos, ¿qué proyecto promesa les estamos comunicando a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes? ¿Sí? Eso es muy importante. ¿A qué los estamos interpelando? A través de estas tecnologías, a través de la presencialidad, a través de la virtualidad, en fin, o sea, pero ¿qué es? ¿Cómo estamos posicionadas y posicionados en este momento sobre esta transformación que estamos viviendo? Que me parece que no habrá nadie en este momento que diga, vamos a ir para este lado, para este otro lado, con absoluta certeza. Que puede haber como acercamientos y inquietudes. Y bueno, y en esa línea de acercamientos e inquietudes, este sería un elemento muy importante de la maestría o operación pedagógica, es el proyecto promesa, porque eso está en nuestra práctica docente, en una presencialidad virtual sincrónica o en una presencialidad virtual diacrónica o en una presencialidad físico-corporal. Aquí estamos invitando a través de nuestra práctica docente. ¿Cuál es nuestra interpelación? Bueno, de manera muy, muy breve, pero se le podría dedicar pláticas, discusiones, seminarios. Desde mi perspectiva y hasta donde yo logro verlo, en este momento la tarea es la articulación de las voces que tienen décadas, cuando no hasta siglos, trabajando, luchando por algo. Ya las mencioné, pero voy a volver a mencionar algunas. Bueno, yo pondría en primer lugar, como lo haría Enrique Dussel, me parece, la cuestión de la superación de la pobreza, ¿no? De la desigualdad. O sea, tenemos que ya decir qué pasa con esas desigualdades tan impresionantes y espantosas en el mundo. Eso es un imperativo histórico, que es la cuestión ambiental. O sea, esa articulación de voces es un poco lo que quiero ver en mis próximos seminarios, tiene que ver con la articulación de estas cuestiones, ¿no? Que implican movimientos, luchas, inquietudes, aspiraciones, deseos, sueños, corajes, ¿no? Otras son todos los movimientos feministas y toda la construcción sobre las perspectivas y, por supuesto, los derechos humanos, y así podríamos continuar. Bueno, hoy en día aquí en nuestro país tenemos
un, un cambio fuerte con el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que también implica cierta interpelación. Entonces, esta interpelación en la operación pedagógica Tlamachtia se da en los diferentes ámbitos sociales, políticos, culturales. Por ejemplo, en el ámbito familiar. ¿Cuál es la invitación, promesa que nos hace la familia? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Para qué nos dan ciertos elementos o tratan de que no entremos en contacto con otros elementos? En fin, porque la educación, recuerden ustedes que es un interjuego de, de procesos identificatorios muy importantes, ¿no? Entonces, les decía que con este concepto de juego de lenguaje vamos al concepto de cronotropía, de cronotropo, y que la tlamachtia, una de las características es que es un cronotropo, que tiene esta interpelación, o sea, si no hay una interpelación a un proyecto, promesa, no hay operación pedagógica, no hay vínculo pedagógico. Así que a nivel, en cualquier tipo de presencialidad, si no hay en la vida misma, en la práctica docente misma, no hay una invitación a construir algo importante, significativo, justo, pues no se da el vínculo pedagógico, no se identifican con nosotras, con nosotros. Y si no hay procesos identificatorios, no hay un proceso pedagógico propiamente. Pueden ser otro tipo de procesos instructivos, en fin, pero no un proceso pedagógico que implica esto, ¿no? Entonces, la Constitución, bueno, entonces decía, uno es el proyecto, ¿no? El proyecto promesa es la interpelación. Otra cuestión es digamos, lo que le hemos llamado las coordenadas de la tlamachtia u operación pedagógica. O sea, estoy invitando a conservar qué aspectos, a transformar qué aspectos. Estoy en una línea más de imposición de mi autoridad o estoy en una línea más de coerción, de que vamos a cohesionarnos, estudiantes, maestros, en fin, cómo se está moviendo la tlamachtia u operación pedagógica. Y para que todo esto, para que o sea, se tienen que dar estos elementos y otros que no vamos ahorita ahora a detallar tanto, para tener la posibilidad de contribuir a la construcción de la presencialidad virtual, ya sea que se trate de una presencialidad virtual sincrónica o de una presencialidad virtual diacrónica. Entonces, estos son los énfasis que quería yo plantearles y me parece que dije hace rato que iba a terminar como en unos no sé cuántos minutos. Ya con esto voy cerrando, pero voy cerrando con toda la intención de recibir sus participaciones, sus dudas, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus críticas, ¿sí? Para que podamos tener una cierta conversación y no quedarme yo con el micrófono todo este tiempo. Ya lo tuve como por 50 minutos o algo así, ¿no? Entonces, con esto termino en este momento esta primera participación para recibir sus participaciones, preguntas, dudas, inquietudes. Aquí estoy, ahorita vamos a ver cómo nos organizan. Gracias. Claro que sí, doctora. Buenas tardes. Grandes reflexiones. Agradecemos su exposición. Sin duda, las maestras y los maestros mexiquenses han tenido una gran participación en el chat. Es por ello que vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Nos comenta la maestra María Cruz. En este tiempo y época,
¿cuál es el grado de alfabetización digital, ciberespacio y la comunicación docente? ¿Gusta que le vaya diciendo una pregunta Sí. o le...? ¿Sí? No, dime varias, por favor. Perfecto. El maestro Miguel Leaños Arriaga, presencialidad virtual diacrónica, ¿es lo mismo que virtualidad asincrónica? A ver, espera. ¿Qué virtualidad? Presencialidad virtual diacrónica, ¿es lo mismo que virtualidad asincrónica? En algún momento puedo pedir que le den la palabra a alguno de los profesores. Lo que ¿O no pasa es que como estamos en el stream, ellos podríamos ver el chat de YouTube, pero no tenemos el contacto directo con los compañeros. Sí, a ver, ¿tienes alguna otra? Claro que sí. Dice, no hay, la maestra María Elena Acevedo dice, no hay presencialidad virtual en educación para adultos debido a que los alumnos no cuentan con accesibilidad. ¿Cómo se puede intervenir en estos casos? En educación para adultos, ¿verdad? Sí, en educación para los jóvenes y adultos, que aquí trabajamos en el Estado de México. Sí, ¿y quién es la maestra? ¿Quién es? María Elena Acevedo. A ver si otra más y empezamos con esas 4. Claro que sí. Dice la maestra María Alejandra Galindo. ¿El vínculo pedagógico es igual que el vínculo emocional? Mira qué interesante. Bueno, muy bien, vamos a empezar con estas 4. Voy a empezar con la última de la maestra Alejandra. Perfecto. Está planteando, maestra, todo un tema de tesis, una cuestión muy importante, muy interesante. El vínculo emocional puede ser un vínculo de identificación, vamos a llamarle de identificación amorosa, y cuando hablo de amor, estoy hablando desde el amor humano de Poros Peña, ¿no? O puede ser un vínculo emocional, digamos, de odio, también puede decir, de resentimiento, de odio, estos vínculos emocionales, o sea, no es tan mecánico decir que el vínculo pedagógico es un vínculo igual a vínculo emocional. No, porque el vínculo pedagógico implica una identificación fuerte con el deseo de ser. Puede haber un vínculo pedagógico que nos lleve a una práctica o a un asunto, por ejemplo, delincuencial, ¿sí? Pero porque el proceso identificatorio es el mismo si se da para una práctica socialmente aceptable, productiva, eh, eh, que si se da para una práctica socialmente reprobable, ¿no? Entonces, el, el, el vínculo pedagógico, la, esa, esa, ese proceso identificatorio que nos articula, nos une desde nuestras primeras identificaciones y que se va modificando a lo largo de toda la vida, pero no necesariamente el vínculo pedagógico es, o sea, más bien el carácter del vínculo emocional puede variar, o sea, puede haber un vínculo emocional sin haber vínculo pedagógico, ¿sí?
de haber vínculo pedagógico, aunque ese es un tema muy complejo, insisto, estoy contestando así medio, estoy reflexionando, digamos, es un tema muy complicado, muy complicado. Por eso digo que es un tema de tesis, es un tema de reflexión, de análisis, porque luego se llega a cuestiones muy simplistas. Sí, atendamos lo emocional, pero lo emocional de una manera simplista, ¿no? Y no, lo emocional desde luego es algo complicado, pero insisto, para que se dé ese vínculo identificado, en donde quiero estar ahí, quiero ser como, quiero llegar a, asumo ese proyecto promesa, ahí se construye el vínculo pedagógico. Y puede haber una relación, un vínculo emocional que no sea, no sé, de total rechazo al proyecto promesa de con quien tengo ese vínculo, ¿no? En donde, al contrario, quiero destruir, por ejemplo, el proyecto promesa. O sea, es un tema complejo, pero muy bien planteado, ¿no? O sea, sí se requiere un vínculo emocional, por supuesto, en el vínculo pedagógico, sí. Y es un vínculo emocional de carácter identificatorio, que es complejísimo, que tiene sus matices, que tenemos que acudir a disciplinas como la psicología, el psicoanálisis, etcétera, para comprenderlo mejor. Sí hay un vínculo emocional en el vínculo pedagógico, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, a ver, presencialidad virtual es lo mismo. A ver, ay, no, a ver, presencialidad es lo mismo que virtualidad asincrónica, pues desde luego que no, no, porque puede haber una virtualidad asincrónica que no contribuya a la construcción de la presencialidad. O sea, la virtualidad asincrónica puede ser presencial o no presencial dependiendo de las características y del tipo de vínculos y relaciones que promueva. Pero no son... pero es que aquí me comí una palabra. Era presencialidad virtual. Ajá. Es lo mismo que virtualidad asincrónica. No. No. Lo sincrónico y lo asincrónico, sincrónico y diacrónico, perdón, o asincrónico, eh, puede implicar la presencialidad o no, o la no presencialidad. Tanto en la presencialidad, tanto en eventos en donde haya una asistencia físico-corporal, como en eventos, situaciones, prácticas en donde sea una asistencia virtual. ¿Sí? Eso no trata ni una cosa ni la otra. ¿Sí? O sea, para construir una presencialidad virtual, insisto, tenemos que construir el vínculo pedagógico. Para construir una presencialidad virtual, ya sea sincrónica o ya sea diacrónica. O asincrónica, digamos. Diacrónico sí sería sinónimo de asincrónico, de alguna manera, ¿no? Pero no, la virtualidad en sí misma no implica la presencialidad. Eso yo creo que es muy importante. Es un esfuerzo, hay que construirla con la práctica, en nuestro caso con la práctica docente. Pero vámonos al ámbito familiar. Estamos en el contexto de la pandemia y por eso no, o sea, es importante estar haciendo constantes referencias a la pandemia, a este COVID terrible, ¿no? Entonces, en muchas situaciones, en muchos contextos, en muchas familias, en muchos grupos de amistad, la relación, la presencialidad, el mantener la presencialidad con amigas, amigos, hijos, hermanas, hermanos, sobrinas, sobrinos, nietos, nietas, etcétera. A través de la virtualidad implica
la construcción de esa presencialidad, ya sea sincrónica o asincrónica. Entonces, no son lo mismo, Miguel, no son lo mismo. Luego aquí, María Elena, en la educación para adultos, no. Pues es que aquí tú lo estás planteando de manera muy, muy clara. Dice que estás hablando de presencialidad virtual. Si no hay accesibilidad a la virtualidad, si no hay accesibilidad al Internet, entonces ahí es lo que decíamos, por eso es que insistimos partir del carácter constitutivo de Internet, de los sujetos sociales, políticos, pedagógicos, culturales del siglo XXI, ¿no? Tenemos entonces que luchar por la accesibilidad para estar todos conectados en línea, en esta nueva forma de relación humana que, insisto, con la pandemia, pues nos ha permitido experimentarla de muchas maneras, en momentos muy dolorosos, en momentos muy difíciles. En el caso de la docencia, María Elena, en muchas ocasiones somos las mismas docentes o los mismos docentes los que tenemos la dificultad de acceso, no por no tener acceso a Internet, sino porque tenemos que tener cierta alfabetización en el manejo de, de estas tecnologías. Pero entonces, todo eso tenemos que irlo diferenciando, analizando y luego articulándolo, ¿no? ¿Cuál es la articulación de todo esto? Pero si la accesibilidad, o sea, la accesibilidad puede tener que ver en algún momento con la alfabetización. Ojo, aquí también estarías planteando, María Elena, un tema de estudio importante, un objeto de estudio, porque tampoco se contesta de manera sencilla como yo lo hice anteriormente, ¿no? Claro, una condición es tener acceso a Internet para la virtualidad, pero la accesibilidad pasa por otras muchas cuestiones que tienen que ver de manera nodal con la alfabetización digital. Entonces habría que ver en el caso de los estudiantes y las estudiantes a quienes te refieres, si cuando hablas de accesibilidad solamente te refieres a accesibilidad como tener acceso a Internet, o también a toda esta problemática que desde el sistema educativo y de los diferentes niveles del sistema educativo y en los diferentes estados y comunidades de nuestra República Mexicana, tenemos que ver, ¿no? O sea, junto con el acceso a Internet, ver la accesibilidad en cuanto a alfabetización digital. Sí, seguramente también con alfabetización, porque estaba hablando de educación para los adultos, donde aquí en el Estado de México estamos trabajando con personas mayores de 15 años que no han terminado su primaria y su secundaria. Pero fíjate que podemos encontrarnos personas de mayores de 15 años que no han terminado su primaria y su secundaria, que estén fuertemente alfabetizados en lo digital. Pero también podemos encontrarnos el otro caso, ¿no? Que el problema no sea tanto de acceso por no tener acceso a Internet, sino porque se requiere de alfabetización en todas, bueno, aquí de manera muy concreta, de alfabetización digital. Entonces, habría que, esto es así como muy al margen, pero ustedes son las especialistas y los especialistas en estos programas de educación de adultos, tener programas de alfabetización para que sean exitosos, de alfabetización digital, para que sean exitosos los programas ya de otro tipo de contenidos. Ya sea, por ejemplo, para terminar la primaria, para ingresar a secundaria, en fin, ¿no? Bueno, esto está muy general, María Cruz. Grado de alfabetización, ciberespacio, y se me fue una palabra. Dice, pero, en estos tiempos y época, ¿cuál es el grado de alfabetización digital, ciberespacios y la comunicación docente? Ok, gracias. Gracias, Gabriela.
profesora Gabriela. Bueno, pues esto, María Cruz, como las otras intervenciones, participaciones, eh, se requiere de realizar estudios, ¿no?, para saber estos grados de alfabetización. Eh, y eso también pues implica la organización en los grupos docentes, en las academias, en los grupos docentes, de los objetos, digamos, de estudio, o sea, qué es lo que tenemos que estudiar, cómo podemos contribuir a tener información sobre estos asuntos. Eh, Desde luego, hay quienes la tarea principal de su práctica profesional es la investigación, están ocupados en diferentes aspectos en el campo de la educación, de la pedagogía, de las ciencias de la educación, pero nosotras y nosotros como docentes eh, tenemos y en ese momento histórico, en ese momento histórico, social, político, tenemos, en ese momento pandémico, tenemos eh, un- no solamente es posibilidad, sino como un deber, podríamos decir, ¿no? Una obligación de indagar, de organizar ciertos elementos para contribuir a conocer más lo que está sucediendo en estos temas, por ejemplo, como el que está planteando María Cruz. De hecho, todos los temas que plantearon son muy interesantes, son cuestiones muy agudas y que invitan no solamente a la reflexión, que claro, invitan a la reflexión, pero también a la investigación de diferentes tipos de investigación. Toda la investigación es valiosa, toda toda la investigación nos da, toda la investigación seria y que se hace por más, eh, em, digamos, por más que se tengan múltiples recursos o menos recursos, si se plantea de manera seria, toda la investigación, con el enfoque que sea, aporta conocimiento. Y ahorita pues necesitamos conocernos más como docentes y conocer más las prácticas, ¿no? Las prácticas docentes. Y en ese sentido es que va toda la práctica del día de hoy, de estas ideas de la relación entre presencialidad y virtualidad y cómo ni en lo que se concibe tradicionalmente como presencial, ni en lo que se concibe tradicionalmente como virtualidad, está dado ya de por sí el asunto de la presencialidad, ¿no? Sino que pasa por, en nuestro caso, que es un espacio pedagógico educativo, pasa por la construcción del vínculo pedagógico y a través de ese vínculo pedagógico, la construcción de la presencialidad y la virtualidad. Bueno, si quieres, profesora Gabriela, continuamos con, ustedes me van marcando, porque luego yo me pongo a hablar y... Claro que sí, no se preocupe, estamos bien en tiempo. Dice el maestro Óscar Hernández Neri, ¿puede abundar más sobre el concepto, el tema de tlamaxtia? Ajá. Sí, a ver, algo más, alguien más. ¿Sí? ¿Otra más? Sí. ¿A qué se refiere la maestra Ana Antonio? ¿A qué se refiere cuando menciona los derechos feministas? Ajá. A ver, otra más. Elodia Segura J. Dice, ¿Cómo? considera, Elodia. Elodia Segura J. Ajá. Considera que debemos de continuar preparándonos, adaptándonos y aplicar una comunicación asincrónica y sincrónica de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos. Ajá. A ver, ¿me la puedes repetir, por favor? Claro que sí. Considera que debemos de continuar preparándonos y adaptándonos Ajá. y aplicar una comunicación asincrónica Ajá. y sincrónica
de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos? Ujú. Dice, ¿le digo una pregunta más, doctora? Sí, ¿Sí? Rosa María Rivera Soriano. ¿Cómo lograr que los padres o madres de familia del nivel... ay, ¿qué pasó? Me sacó el internet. Que me pasan esa pregunta, Bueno, ok, sí, ya, no sé si... me sacó mi internet. Sí, no, ¿qué cree que yo considero que fue una cuestión A ver, general porque pues estamos a distancia y también a nosotros, pero bueno, no sé si nos puedan indicar si ya podemos continuar. ok, cuando nos digan, ¿Sí? bueno, yo la verdad no supe, de pronto Pac se desconectó, ¿no? Sí. Le digo que no sé si fue una cuestión como general porque a mí también me pasó, pero afortunadamente ya estamos aquí de vuelta. Bueno, muy bien. Estábamos respecto a las preguntas. A las preguntas, Si ajá. gusta, sí, le voy a ir, nada más que nos vamos a adaptar un poquito, porque está yo con mi celular. Estábamos en la pregunta
de la maestra Elodia. donde, dice, considera que debemos de continuar preparándonos, adaptarnos y aplicar una comunicación asincrónica y sincrónica de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos. Ujú. Sí. Bueno, pues cuando me digan, continuamos. ¿Cómo le haremos para que Si ustedes me gusta, indiquen cuando ya vayamos a terminar? Para que yo, o sea, que me digan que tengo 5 minutos o en fin. No, está mal la comunicación, ¿verdad? ¿Qué se sigue viendo ahí, Jesús? Todavía la interrupción. mire, ya nada más contestamos estas preguntas y yo le vuelvo a dar el uso de la palabra para que podamos cerrar. Ujú. Pero no cierra alguien de ustedes, o yo me despido. Bueno, tú me lo indicas, por favor, Sí, parece que profesora tenemos Carmen. Un problema, ¿verdad? Estamos conectadas. ¿Con quién será el problema del internet? Si gustan, pues cerramos. No sé si en comunicación nos puedan indicar. Lo que ustedes me digan, ¿eh? El maestro es Óscar Hernández Neri, ¿verdad? La primera que me participación es de Sí, Óscar Hernández Neri. Sí, sí, lo conozco muy bien. Le voy a mandar un saludo especial a... sí, mire, no sé si ya me escuche mejor. Se corta un poco, pero te escucho, sí. Se Sí, corta. así es la realidad de ahorita la educación en México y yo creo que en el mundo con estos problemas de conectividad. Claro, te escucho mejor, pero sí se corta. ¿Tú cómo me escuchas? Pues yo le escucho bien. ¿Se corta? ¿Se corta? Uy, sí se corta, porque no me contesta. Ah, ya se está escuchando. O sea, ya se está transmitiendo. Eh, Profesora El Gabriela, maestro que nos hizo la pregunta, sí. me dicen que ya se está transmitiendo por YouTube. Bueno, voy a Así continuar es. entonces. Si Voy a podría continuar. abundar un poco más sobre el tema Sí, de la maxtía. sí. Bueno, muy buenas tardes, maestro Óscar Hernández Neri. Mucho gusto. Saludos desde aquí, en Tlamachtia. Bueno, Tlamachtia es un término náhuatl. Ya ven que luego los intelectuales usan muchos términos en latín o en otros idiomas, ¿verdad? Entonces, esta es una recuperación de un término náhuatl que tiene un amplio campo de significaciones, pero que entre ese amplio campo de significaciones está la enseñanza, el aprendizaje, con una perspectiva de sabiduría, está la, la cuestión de, de vivir, de el buen vivir, de disfrutar la vida, pero de aprender, ¿no? De aprender del conocimiento. Entonces, es un término, un significante, una palabra náhuatl que
que implica todo esto que es la operación pedagógica. Por eso es que, pues, lo hemos nombrado tlamachtia u operación pedagógica, en una línea de trabajar, de recuperación de algunos significantes, de algunas palabras, digamos, pero que tienen toda una carga de significación. En este caso es del náhuatl, ¿no? Esa sería, profesor Oscar Hernández Neri, y muchos saludos. Un gusto. Bueno, sobre derechos feministas, muy breve. Yo no hablé de derechos, pero hablé de derechos y hablé de derechos humanos. Hablé de que desde lo pedagógico, desde el espacio docente, cuál es el proyecto promesa que recuperamos y al cual hacemos una interpelación para que se produzca el vínculo pedagógico, ¿no? En el contexto de la tlamachtia u operación. Entonces, ya hablé de voces y me referí a las voces de la cuestión ambiental, específicamente del cambio climático. Eso no lo dije, lo estoy diciendo ahorita, de los movimientos feministas, de todos los movimientos feministas, dije, y de las perspectivas de género, que desde luego están muy articulados, pero no son exactamente lo mismo. Hablé en primer lugar de la cuestión de la pobreza. Entonces, por ahí se entró un sonido, pero bueno, hablé que lo más importante era la lucha, digamos, y la cuestión de luchar en contra de la desigualdad, ¿no? Y fue en este sentido de qué voces, y en el sentido de luchas y movimientos, luchas sociales, movimientos sociales. Y bueno, por ejemplo, un movimiento como el movimiento ambiental o como el movimiento feminista tienen una cantidad de posturas al interior que en una plática como esta, pues no podríamos decir exactamente, pero sí, lo que sí podemos afirmar es la lucha de las feministas en contra de una sociedad patriarcal que nos ha oprimido de manera fundamental, digamos, a las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino a la sociedad misma, ¿no? O sea, muy, muy importante y que implica una alfabetización en estos aspectos. Es que estos aspectos a los que yo denomino voces en este momento y cuando hablamos de currículum, son voces que tienen que ser escuchadas, pero que son voces que implican décadas o más allá de décadas de luchas, de movimientos, de discusiones, de polémicas, de llegar a un cierto punto, en fin, es, eh, es esta cuestión de que desde la pedagogía, desde la educación, desde el currículum, tenemos que entrar a lo fuerte de lo social, de lo político, de lo cultural, ¿no? Bueno, entonces digamos que lo que es así como totalmente rescatable de toda esta cuestión es el que ya no se quiere más, ya no queremos más ese patriarcado, ¿no? Tan fuerte, en el que todavía vivimos. Y bueno, de aquí podríamos quedarnos, no sé, lamentablemente todos los días podemos ver en México y allende sus fronteras esta cuestión del patriarcado en sus peores expresiones, como son los feminicidios, ¿no? Terrible. Entonces, pues esta lucha, estos movimientos, desde luego, tienen que entrar en la promesa de un mundo diferente, de una sociedad diferente, de un México que no tenga esta pata encima, ¿no?
en fin, me enojo mucho entonces, pero sí, Ana, profesora maestra Ana Antonio, sí, tenemos que, mm, y, y ahí el, bueno, ya entrar al asunto de derechos específicos es un tema que nos llevaría mucho tiempo, pero no solamente mucho tiempo, sino que necesitaríamos del concurso de especialistas, ¿no? De personas, de mujeres y de hombres también que han dedicado su vida a a este asunto y en la traducción de ello en las prácticas docentes, en las prácticas pedagógicas. Bueno, la profesora Lodia Segura eh, dice que si debemos de seguirnos preparando para, en los aspectos que hemos mencionado, para aplicar una comunicación asincrónica y sincrónica de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos. Bueno, maestra Elodia, profesora Elodia, aquí lo más importante es aplicarlo de acuerdo a las necesidades de nosotras y de nosotros primero. Por ejemplo, ¿qué necesidades de alfabetización tengo yo, Alicia de Alba? Hoy tengo ahí mi listado de todo lo que, en lo que me tengo que alfabetizar, ¿no? ¿Qué necesidades de comprensión del vínculo pedagógico? ¿Qué necesidad? Y bueno, claro, entonces con estas herramientas puedo ver las necesidades de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Entonces, sí, claro, nos tenemos que seguir preparando durante toda la vida, toda la vida. Eso no tiene, se termina a nivel personal el día que dejamos de esta dimensión, ¿no? Ahora, me preocupa la cuestión de la aplicación, porque sí hay metodologías, hay técnicas que uno puede seguir y que requieren de un cierto grado de aplicación. Hay pruebas, por ejemplo, para ver si se sabe sumar o restar, en fin, que sí hay que hacerlo, que sí. Pero la educación es algo mucho más complejo y no se resuelve con aplicar. O sea, si me dan a mí una receta y yo la aplico, no, no es aplicación, es puesta en marcha, es construcción, es discusión, debate, acuerdos en el ámbito educativo pedagógico. Pero sí, desde luego, tenemos que continuar preparándonos todo el tiempo y sobre todo este tiempo histórico, este tiempo pandémico es muy exigente en cuanto a nuestra preparación. Con algunas colegas y en particular con una colega en docente de la UNAM, sostuve en la época de vacaciones, digamos, de las fiestas decembrinas, sostuve un diálogo muy interesante porque sus estudiantes habían puesto una queja de ella como docente. Y bueno, platicando, resultó que ella tenía mucho miedo del manejo de las plataformas que se están empleando ahora en la UNAM. Entonces, hablando sobre el miedo, analizándolo, eh, estudiando las maneras de entrar a prepararse en las plataformas de acuerdo a sus necesidades de ella como docente en este momento, ya fue construyendo la respuesta y ahora está trabajando de manera muy exitosa con sus estudiantes. Pero partió de ver sus necesidades para poder atender las necesidades de sus estudiantes. Y bueno, creo que de alguna manera nos ha sucedido a todas y a todos en en esta situación pandémica en la que estamos, en que, bueno, cómo recuperamos a nuestros estudiantes, cómo sostenemos el vínculo pedagógico y a partir de sostener el vínculo pedagógico se van dando los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, el manejo de contenidos, la rigurosidad, la
el intercambio de experiencias, la exposición de trabajos, etcétera. Bueno, pues esto es lo que puedo comentar. Creo que ya abordé las últimas cuestiones. Profesora Gaby, tú Sí, me es que dices cómo seguimos. habíamos mencionado una última pregunta. No sé si la... ¿Se la digo? Sí, cómo no, desde luego. Ok. Es respecto al trabajo de los padres de familia, la maestra Rosa María Rivera Soriano. ¿Cómo lograr en los padres de familia de nivel preescolar la presencia sincrónica cuando no le ven importancia necesaria por la falta de economía de la que están viviendo en la actualidad? O sea, la presencialidad virtual sincrónica, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Estos son los problemas que, a ver, estos son los problemas con los cuales cotidianamente estamos en diálogo, por decirlo de manera diplomática, ¿verdad? ¿Cómo lograr que los padres de nivel preescolar, ¿verdad? Sí, que finalmente impacta en todos los niveles educativos. Sí. Exactamente, es en todos los, sí. Bueno, es que aquí estarán todos los elementos, ¿verdad? Todos los elementos. ¿Qué tanto, por ejemplo, los padres tienen una alfabetización digital? ¿Qué tanto tienen una acceso primero? O sea, ¿qué tanto están conectados y tienen una cierta comprensión de lo que esto implica? En muchos casos, cuando menos yo ya he conocido algunos, en donde esta exigencia hacia alumnas y alumnos obliga de alguna forma, obliga a los padres de familia a entrar también, ¿no? Si no habían entrado a entrar. Pero entonces, todas miren, esta cuestión de lo cronotrópico, toda la maestría es cronotrópica. Esto es, para comprenderla, para incidir, para cambiarla, para transformarla, para sostenerla, enriquecerla, necesitamos un análisis de las condiciones concretas, específicas, de los diferentes sujetos educativos que están en juego, ¿sí? No hay recetas, definitivamente, pero sí hay posibilidades, por ejemplo, de discusión, que yo sé que ustedes lo hacen y lo hacen muy bien, de discusión entre docentes, por ejemplo, para ese asunto. ¿Y qué puede plantearse ahí en un grupo de docentes? Esto, ¿no? O sea, probablemente crear un programa para los padres de familia o también hacer ciertas indagaciones de qué grado, como decían en otra participación, qué grado de manejo de la virtualidad tienen esos padres de familia. En fin, son cuestiones que se tienen que ir resolviendo. También, desde luego, están las iniciativas más a nivel de, por ejemplo, ustedes como sindicato de maestros al servicio del Estado de México, ¿no? Una iniciativa más amplia, las iniciativas estatales, las iniciativas federales, en fin. Pero este tipo de cuestiones se pueden ir trabajando en los diferentes niveles. Pero aquí es muy importante ver, primero, una cuestión es qué es constitutivo, qué tanto se tiene acceso o no, ¿no? Y luego, el cuestión de las alfabetizaciones y qué tanto desde el sistema educativo, desde nuestro propio espacio, podemos promover ambas cuestiones, tanto
el ingreso, la conexión, digamos, como acceso a Internet y a todo lo que esto implica, y luego, o de manera simultánea, la cuestión de las alfabetizaciones, de la alfabetización digital en particular en este caso. Bueno. Claro. Eh, Doctora, sí, te escucho. reciba un cordial saludo por parte del profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, y le cedemos el uso de la palabra para que se pueda despedir de su audiencia, sin duda alguna, con esta temática tan compleja que estamos viviendo en estos días. Gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias, profesora Gabriela. Bueno, pues sí, la verdad que ha sido un gran gusto estar con ustedes esta mañana, tarde, hablando de cuestiones que nos atañen tanto a todos los docentes, a todas las docentes. Y espero que esto que pudimos compartir, pues sea para fortalecer nuestras prácticas docentes, para que reflexionemos un poco en este asunto del, de la interpelación pedagógica, o sea, qué tipo de proyecto, qué tipo de promesa, con lo difícil que está el mundo, ¿no? Pero la práctica docente implica una promesa, o sea, cuáles son, en cuanto a las voces, cuáles son las luchas en las que estamos comprometidas y comprometidos. Y bueno, esta cuestión de si la virtualidad realmente es, nos aísla o nos obtura la presencialidad, o si se puede construir la presencialidad en la virtualidad, ya sea que sea una presencialidad donde existan diferentes formas de comunicación en tiempo y en espacio, o una virtualidad en la cual la presencialidad se construye en diferentes momentos de acceso, por ejemplo, a una plataforma. Bueno, pues ha sido de verdad un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Desde luego al profesor José Manuel Uribe Navarrete y al profesor Jorge Rodríguez, y por la moderación, la maestra Gabriela Santillán Fernández, la presentación, bueno, por todas sus las deferencias y atenciones, y ha sido un momento muy, muy importante para mí, y he aprendido mucho de sus participaciones. Voy a ver si luego puedo de alguna forma hacerme de otras participaciones a través de pues de los chicos y las chicas estudiantes que tienen un mejor manejo de estas tecnologías, y de, no sé si se puede recuperar, fíjense, a propósito de alfabetizaciones, todas las participaciones en YouTube o en Facebook, pero lo vamos a ver, porque creo que ha sido un momento muy importante, muy significativo. Muchas gracias. Es así como damos por concluida la actividad del día de hoy. No sin antes desearles salud a todas y a todos ustedes, a sus familias y a sus comunidades de aprendizaje. También recordándoles que el próximo jueves damos continuidad al segundo simposio Desafíos en los procesos de actualización y capacitación docente que el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México ha puesto en acción. Profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Juntos para trascender.